dejar su gloria, naciendo junto al buey. Porque vivir sin casa, cuando es Señor y Rey? Porque sanar al pobre, dar vista al ciego así, es luz de todo el mundo, norte para mí. Por mí Jesús lloró, por mí murió, por mí su sangre derramó allí. Por mí Jesús nació, se humilló, oh gloria a su nombre fue por mí. Porque velar la noche, orando en el jardín, porque sufrir rechazo, pasar angustia allí, porque ver a su madre, por él llorando así. Cordero sin pecado, se entregó por mí. Porque subir tal monte y en agonía sufrir, porque verter su sangre en fuente carmesí, fue andando al Calvario a dar su vida allí. El lirio de los valles, él murió por mí. Por mí Jesús lloró, por mí murió, por mí su sangre derramó allí. Por mí Jesús nació, se humilló, oh gloria a su nombre fue por mí. A Cristo el Rey del cielo, le dijeron no hay lugar, ni tumba suya tuvo, en su hora de expirar, porque la noche entera oró en Getsemaní. Es Rey resucitado, vive hoy por mí, por mí, por mí. Jesús lloró, por mí murió, por mí su sangre derramó allí. Por mí Jesús nació, se humilló, oh gloria a su nombre fue por mí. Oh gloria a su nombre fue por mí. Marcos capítulo 15, versículos 25 al 39. Este es un servicio diferente al que comúnmente tenemos. Marcos capítulo 15, versículos 25 al 39.
capítulo 15, Marcos capítulo 15, versículos 25 al 39. Dice la palabra del Señor así, sígame con su mirada, por favor. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que decía, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos también los que están crucificados con él y también los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio de beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Oremos. Padre, gracias te damos por tu hermosa palabra. Gracias por esta hermosa historia, Señor. Sabemos, Señor, que no son cuentos de hadas, es verdad. Tu amado Hijo fue muerto en la cruz del Calvario para rescatarnos a nosotros. Te amo, Padre Celestial, te amo, Señor Jesucristo. Gracias por la salvación. En el bendito nombre de mi Salvador, el Señor Jesucristo, oro. Amén. Gracias, hermanos, pueden tomar asiento. Es momento de pasar a la predicación. No sé si tenemos Biblias extras, por favor. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según Mateo, San Mateo capítulo 21. Y voy a empezar en el versículo 39. ¿Sí? ¿Sí? 21, muy bien. Estás poniendo atención. Mateo capítulo 21, versículos. Voy a empezar en el versículo 39, por favor. Síganme con su mirada. Vamos a estar predicando ahí. No, tengo la cita incorrecta, hermanos. ¿Perdón? No. Tengo la cita incorrecta, permítanme.
Bueno, vamos a Marcos capítulo 14, porque tengo mi cita incorrecta. Marcos capítulo 14, y vamos a iniciar en los versículos 32 en adelante. Marcos capítulo 14, versículos 32 en adelante. Yo creo que le vas a tener que bajar al aire tantito. Versículo 32, dice la palabra del Señor así. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, Jacob y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Ustedes pueden darse cuenta, hermanos, que este día que nosotros estamos recordando, no puedo decir que es una celebración completamente, aunque voy a culminar con esta idea, pero sí podemos decir que fue un día trágico en la historia de la humanidad. Fue el día en que el Hijo de Dios Todopoderoso fue crucificado, fue muerto de la manera más vil. Lo llevaron con mentiras, lo acusaron con mentiras, lo azotaron, lo castigaron y fue colgado. Así que este día yo lo considero que fue en la historia, fue el día en que los cobardes estuvieron alrededor de la vida del Señor Jesucristo mientras estuvo en la tierra. La historia empieza con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí el Señor viene con una intención de rescatarnos. Sin embargo, no es ahí el enfoque. El enfoque es la crucifixión. Lo que el día anterior a la crucifixión, Él está orando en el jardín del Getsemaní. Nos dice la palabra que Él estaba orando. ¿Por qué? Porque la presión era tanta. Ustedes tienen que saber que el Señor Jesucristo era totalmente Dios y totalmente hombre. Lo que quiere decir es que Él también sufría como hombre. También le dolía su carne como hombre. Así que cuando Él está en Getsemaní, Él está orando al Padre. Vayamos nuevamente a la lectura. Y dice, tomó consigo a Pedro, a Jacob y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Estoy en Marcos capítulo 14, versículo 33. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. El Señor Jesucristo tenía esta seguridad de que cuando uno está triste, la única opción que existe es acercarse a Dios Padre, tener comunión en oración con Dios Padre. Por lo tanto, les dice, esperen aquí y cuiden. Eso quiere decir velad, estén alertas. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Fíjense bien, Dios, el Señor Jesucristo, le está pidiendo a Dios Padre que si le es posible, no tenga que pasar por todo el sufrimiento que está pasando, que le viene, porque Él sabe que viene, que tiene que ser entregado en las manos de los hombres y que va a sufrir. Él ya se los había dicho a los discípulos y la profecía nos lo decía en Isaías y otras profecías también nos lo dicen. Que iba a sufrir tremendamente y que nos dice Isaías que su carne iba a ser molida, iba a ser despedazado. Así es que la presión era demasiada. Él está en Getsemaní orando y él dice, versículo 36, Abba Padre quiere decir como si usted le dijera a su papá, yo no sé qué relación tenía usted con su papá. Algunos papás en México son papás muy duros, que les habláramos de papito o de eso, nos decían que éramos su papá, ¿verdad? Yo soy su padre, a mí hábleme como hombrecito que es. Sin embargo, el Jesucristo le habla a su papá y cuando dice Abba Padre es como si le dijera papito. Es un término de mucho amor y de una relación cercana. Espero que usted tenga esa relación con sus hijos, que usted los abrace, especialmente a los varones. ¿Sabe? Los hispanos tenemos esa mala costumbre
A las hijas sí, en algunas ocasiones las abrazamos, las besamos, pero a los varones no. Pensamos que si los abrazamos y los besamos, no se van a hacer hombrecitos, no. Lo que le estamos transmitiendo es el amor del Padre, el amor del Padre. Así es que Él se dirige al Señor y le dice, todas las cosas son posibles para ti. Dios, el Señor Jesucristo sabe que para Dios Padre no hay imposibles. ¿Por qué? Porque Él lo había mandado a esta tierra. Siendo Dios, lo mandó a que naciera como hombre. Es que Él sabe efectivamente que Él puede hacer todas las cosas porque Él mismo es Dios. Recuerden que Él es la segunda parte de la Divina Trinidad. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Fíjense bien, el Señor al decir, aparta de mí esta copa, lo que está diciendo es, no permitas que me suceda lo que viene. No permitas que me suceda. Es como cuando usted y yo estamos enfermos o nos dan una mala noticia, ¿verdad? De que tenemos cáncer o que tenemos diabetes o alguna otra enfermedad, en su tiempo el COVID, ¿verdad? Y empezamos a orar, Dios sáname, Dios sáname. No me quiero morir, Señor. No me quiero. Es algo así, pero note que el Señor Jesucristo no se detiene en esa parte, sino Él continúa y dice, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Que haga lo que yo quiero, Señor. Que se haga lo que tú quieres. Esa es una parte importantísima en la vida del cristiano. Cuando el cristiano llega a entender, cuando el ser humano llega a entender que la voluntad de Dios es mejor que mi propia voluntad, las cosas empiezan a marchar mejor. Porque cuando yo entiendo que el plan de Dios para mi vida es mejor que lo que yo pudiera planear, es mejor. ¿No lo cree? ¿Usted le puede confiar a Dios que Él va a hacer algo maravilloso en su vida? Usted a lo mejor va a decir, no estoy seguro. Bueno, déjeme decirle que estamos hablando con aquel que lo diseñó a usted. Déjeme decirle cuántas veces su corazón ha dejado de latir. Usted no sabe. ¿Cuántas veces usted ha manejado los músculos de sus ojos para poder ver más lejos o más cerca? Usted no sabe. Simple y sencillamente usted alza la vista y enfoca hacia lo que quiere ver y su cerebro automáticamente hace todo. Qué gran maravilla, ¿no cree? Cuando usted está parado, usted sabía que los físicos matemáticos dicen que la forma en que estamos hechos los seres humanos es imposible guardar el equilibrio. Sin embargo, el Señor nos puso músculos en todo el cuerpo, los cuales el cerebro los mueve sin que usted se dé cuenta, continuamente está balanceando para que usted no se caiga y pierda el equilibrio. Qué gran diseñador es Dios, ¿no cree? Si Dios es tan perfecto para haberme diseñado de esa manera, ¿no cree usted que es tan perfecto para poder hacer un plan para mi vida? ¿Y que ese plan va a ser mucho mejor que el que yo pudiera diseñar? Claro que sí. El Señor Jesucristo lo sabe y dice, tú puedes todas las cosas. Tú puedes todas las cosas. Para ti todo es posible. Pero que no se haga lo que yo quiero. Que se haga tu voluntad. Señores, en algunas ocasiones nosotros nos quejamos de la esposa. Que la esposa nos quiere mandar. Que la esposa no se ata a nosotros. Que no nos obedece cuando tenemos un acuerdo, ¿verdad? Porque no dice la Biblia que debemos de ser sumisos a Dios y que la mujer a su vez tiene que ser sumisa al marido y el marido a Dios, ¿verdad? Pero entonces viene el problema, porque mi mujer no se somete a mí. Le digo que me haga mi lunch y no me hace lunch, o no me pone lo que yo quiero. Y nos ponemos, ¿verdad?, medio bravos. Pero entonces viene la pregunta, ¿y tú?
¿Y tú te sometes a Dios? Si tú no te sometes a Dios, ¿cómo quieres que tu esposa se someta a ti? Tú eres el primer desobediente. Si tú eres el primer desobediente, ¿cómo esperas que tu esposa y tus hijos te obedezcan? ¿Me explico? ¿Por qué? Porque cuando yo estoy dispuesto a seguir el modelo de Dios que está en la Biblia, las cosas van a marchar mucho mejor y le va a ser menos difícil a mis hijos y a mi esposa aceptar que yo los dirija, que yo los guíe, que yo sea el líder de la familia. Ah, qué hermoso es pensar que tenemos y creemos en un Dios que es todopoderoso y es capaz de hacer un plan perfecto para nuestra vida, pero nosotros no pedimos que Él nos guíe. Decimos, Señor, discúlpame, pero mejor lo hago yo a mi manera. Y hacemos a un lado a Dios. El Señor Jesucristo no hizo eso. El Señor Jesucristo dijo, dice, hágase como tú quieres. Versículo 37. Vino luego y halló durmiendo y dijo, y los halló durmiendo. Recuerda que había dejado a los discípulos orando, velando, y los encontró durmiendo en el versículo 37. Y le dijo a Pedro, Simón, recuerde que Pedro es Simón Pedro. Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Fíjese bien, el Señor Jesucristo está con este problema encima, con esta presión encima. Y entonces Él voltea y regresa a aquellos que son sus amigos, los más cercanos a Él. ¿Y qué se encuentra? Que están durmiendo. Están durmiendo. Y creo que ahí es donde empieza, cuando el Señor de los más cercanos se empieza a dar cuenta que verdaderamente no son tan amigos. Que verdaderamente aquellos que muchas veces decimos seguir al Señor, somos de alguna manera cobardes. Ya muchos le habían dejado de seguir, porque les dijo, ¿me siguen solamente por la comida? Y se molestaron y se fueron. Ahora tenía este problema con aquellos. Él tenía la presión literal del mundo encima de él. Y aquellos que son sus amigos se quedan dormidos. En lugar de estarlo acompañando en oración, de estar cuidando que nadie fuera a venir en la noche y lo fuera a prender o lo fuera a robar, lo fuera a golpear. Él en oración, llorando. Nos dicen otros evangelios que la presión era tan fuerte que sufría, que el sudor que le escurría eran como gotas de sangre. Estaba sudando sangre nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿sabe qué quiere decir Getsemaní? Está en el jardín del Getsemaní, recuerda. ¿Sabe qué quiere decir Getsemaní? Getsemaní era un jardín en donde se llevaban todas las aceitunas y había una casa pequeña. En esa casa había una prensa de una manera hechiza, vamos a decirle así, y donde echaban todas las olivas, las aceitunas, todas las aceitunas las echaban ahí, y después le ponían una piedra encima, tener una palanca gigante, y le ponían la piedra encima para que las aceitunas se apretaran. Calculan que la presión de aquel lugar eran toneladas de presión para sacar el aceite de las aceitunas. Y con ese aceite lo usaban para combustible, para alumbrarse y para cocinar. También lo utilizaban para bendecir. Había diferentes categorías de aceite, el puro, el más puro y todo este. El Señor Jesucristo está en Getsemaní. Está sufriendo esa presión tremendísima. Tremendísima. Y usted puede decir, ¿pero por qué está sufriendo esa presión? Le voy a adelantar antes de que lleguemos ahí. Lo está sufriendo por usted y por mí. Lo está sufriendo por usted y por mí. Velad nuevamente, dice, no has podido velar una hora.
Versículo 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad para que no entréis en tentación. Porque nosotros voluntariamente queremos, pero nuestra carne es débil. Yo le pregunto, ¿cuántas veces usted se ha propuesto una meta al principio de año? Y ha dicho, este año ahora sí voy a bajar de peso. Este año ahora sí voy a ir al gimnasio. Este año ahora sí voy a ahorrar para esto. Y no llegamos ni a febrero y ya no estamos cumpliendo la meta. ¿Sabe que muchos de los gimnasios hacen grande su ganancia en principio de año? ¿Sabía usted eso? Desde noviembre a febrero es cuando tienen la mayor ganancia. ¿Y saben qué consiste? En personas que prometen ir al gimnasio el nuevo año. Les cobran y les dicen, si usted véalo, el próximo año usted lo va a notar. Los gimnasios dicen, membresías a mitad de precio. Si usted se inscribe por todo el año ahorita, se la vamos a dar a un cuarto y es más, no va a pagar el primer mes. Y si paga todo el año de adelantado, pues le hacemos todavía otro pequeño descuento. ¿Por qué? Porque saben que el 90% de esas personas no van a ir más de 2 meses, pero ya van a haber pagado todo el año. ¿Se da cuenta qué negocio? ¿Por qué? ¿En qué está basado ese negocio? En cuestiones que nosotros mismos, promesas que nosotros mismos rompemos. Promesas personales que nosotros mismos rompemos. Y así puedo ir y puedo ir tocarle algunas de las promesas que usted probablemente se hizo, como ahorrar, ¿verdad? Como probablemente iniciar la escuela nuevamente. Y usted probablemente se va a dar cuenta, efectivamente he roto las promesas. ¿Por qué? Porque la intención es una, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Lo más triste, ahorita le puse ejemplos de la vida cotidiana. Lo más triste es cuando esto llega al matrimonio, a la infidelidad. Porque yo tengo la mejor intención de serle fiel a mi esposo o a mi esposa, pero mi carne es débil. Y dejo que mi carne tome la ventaja. ¿Sabe que eso le pasa a muchos en las escuelas? Empiezan con muy buenas calificaciones, pero después, ay, qué flojera, tengo que hacer tarea, ay, qué flojera, tengo que estudiar, y al cabo, ¿quién está ganando? La carne. Su carne se empieza a hacer débil. Su espíritu quiere, su espíritu quería, pero su carne se hizo débil. El Señor le dice a Pedro y a Simón Pedro, dice, oren, porque va a llegar el momento en que ustedes van a necesitar el apoyo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Se vienen tiempos difíciles. Se vienen tiempos difíciles. Velad y orad, versículo 34, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Ahora, yo quiero que también usted ponga atención en esta parte del Evangelio. Algunas personas creen que el Señor Jesucristo, cualquier cosa que Él orara al Padre se la iba a dar. Definitivamente Él estaba orando ya 2 veces por la misma petición. Pero las 2 veces culminó en la misma manera. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Algunas personas creen que la oración es para activar a Dios a mi voluntad. Que yo voy a orar, Señor, dame un mejor trabajo donde yo gane $50 la hora, que sería un sueño, ¿verdad? Y quiero que el Señor me lo dé, porque el Señor me quiere. No, el Señor Jesucristo no oró de esa manera. Dijo, hubiera orado de esta manera, Señor, si quieres darme un trabajo de 50 horas y si no, hágase tu voluntad. Esa es la parte que nos falta. Y no nada más nos falta decirlo, nos falta aceptarlo. Que la voluntad de Dios es mejor para mí en la vida. Es que él continuó orando por segunda vez
Al volver otra vez los halló durmiendo nuevamente, versículo 40, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Ya estaban avergonzados de que los había encontrado durmiendo la segunda vez. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya, descansad, basta. La hora ha venido, he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en mano de los pecadores. Empieza el sufrimiento para nuestro Señor. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Qué cosa tan más terrible. Mis amigos, los más cercanos conmigo, cuando he empezado en esta ruta tan difícil, se me quedaron dormidos. No oraron junto conmigo. Se les olvidó. La carne les ganó el sueño. Y ahora enfrenta que ya va a ser entregado. Vamos a esto. Versículo 43. Luego hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales y sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Déjeme le aclaro quién era Judas. Versículo 43. Judas era uno de los 12 discípulos. Y de los 12 discípulos, Judas era el que mejor se comportaba. ¿Se da cuenta? ¿De quién vino la traición? Del que el mejor se portaba. ¿Cómo sabemos que Judas era el que mejor se portaba? Porque la palabra del Señor nos dice que Judas era el tesorero. ¿Usted a quién le encarga su dinero? ¿Conoce? ¿O alguien que conoce bien? Por un tiempo se estuvo acostumbrando, tal vez a ustedes les tocó, a Lalo a lo mejor, mandar dinero a México con alguien que iba porque no había los servicios, o mandarlo por Western Union era muy caro, ¿recuerdan? Entonces, si alguien iba al pueblo, alguien iba y le pedíamos de favor que llevara y le dábamos algo de dinero. ¿Usted le pedía a cualquiera? No, ¿verdad? Tenía que tenerle confianza. Tenía usted que ya haberlo conocido, tal vez ya había llevado a otras personas. De la misma manera, es aquel que manejaba el dinero que el Señor Jesucristo recibía y los discípulos recibían. Tenía que ser alguien íntegro para manejar el dinero. Al menos dar la impresión de que era íntegro. Y esto era Judas. Sin embargo, por la misma palabra sabemos que todo era solamente apariencia. Que todo era solamente apariencia. Uno más que se decía amigo y que ahora lo traicionaba. ¿Por cuánto? Por 30 monedas de plata. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué tremendo que por 30 monedas de plata, haber caminado con el Hijo de Dios, haber visto los milagros que había hecho, no había duda de que verdaderamente este hombre tenía un poder divino. Había sanado a leprosos, había sanado a paralíticos, ellos lo habían visto cómo sacó de la muerte a Lázaro, lo resucitó. Y ahora, por 30 monedas de plata, lo entrega. Yo le pregunto, alguien dice que todos los seres humanos tenemos un precio. Y en alguna ocasión vi un video muy triste, por cierto. Al momento le causa a uno una sorpresa muy grande, pero cuando uno piensa lo que significa es una tristeza muy grande. Venía una mujer caminando, muy guapa, por cierto. Venía como de trabajo, venía de zapatillas, falda larga, abajo de la rodilla y una blusa de vestir. Y se acerca el tipo este y le dice, hola, dice, ¿te importa si te hago una apuesta? Y le dice ella, bueno, lo puedes intentar, pero estoy seguro que no te va a funcionar. Y le dice, te doy $50 si te quitas el brasier enfrente de la cama. Y ella dijo, ¿qué? ¿Estás loco? No. Ok, te doy 75. No. Te doy 100. No. Cuando llegó a 500, dijo, está bien.
¿Se da cuenta? Por $500, esa mujer no se desnudó, por debajo de la blusa se sacó el brasier y para ganar los $500. Pero tuvo un precio. Judas tuvo un precio. En alguna ocasión escuché a alguien decir que él era contador público y que para que a él nadie lo corrompiera, su precio era $1,000,000. Yo dije, qué tristeza tan más grande, porque él ya había aceptado que podía ser corrompido. El caso nada más es que hubiera alguien que tuviera ese dinero. ¿Se da cuenta? Lo mejor es que nosotros digamos, no me voy a corromper, no importa qué. Primeramente, Dios, voy a ser fiel a mi Señor y no me voy a corromper. Pero el Señor bien le dijo a Pedro, la carne es débil y Judas se dejó llevar por la tentación del dinero. Y la palabra nos dice que Judas extraía de la bolsa, se robaba del dinero. Así es que cuando vio que el perfume que valía mucho con que estaban limpiándole los pies al Señor, él se indignó y dijo, ese perfume se pudo haber vendido por mucho dinero, porque él ya tenía el ojo en ese dinero. Pero como no se vendió y según él se malusó en el Señor, ahora entonces él decide aceptar las 30 monedas de plata. Otro cobarde que estaba en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Otro cobarde que estaba en la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo entregó? Con un beso. Un predicador que escuché hace poco dice, ten cuidado de aquellos que te demuestran un amor excesivo. Y se refería no a la familia, a los que son de fuera. Porque comúnmente ellos son los que van a tratar de destruir. Y aquí lo vemos con Judas, efectivamente. Es que versículo 45 nos dice, cuando vino se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja, y respondiendo Jesús les dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Y aquí viene, hermanos, lo que se cumple también. Versículo 50. Entonces todos sus discípulos, dejándole, huyeron. Más cobardes en la vida del Señor Jesucristo. Sabe que estos que huyeron no le volvieron a encontrar durante este periodo. En la crucifixión nos dice la palabra que le veían desde lejos. Le veían desde lejos. Qué gran tristeza que a él le veían desde lejos. Se nos dice también en Mateo 26, 57 en adelante, que Pedro lo negó. Recuerda, Pedro, el que estuvo orando junto con él, que debió de haber estado orando. 3 veces lo negó y la tercera fue todavía peor. Porque estaba en el patio, cuando el Señor estaba siendo juzgado, él estaba en el patio y una sirvienta lo reconoce y le dice, tú también eres de ellos. Y entonces él, para que no lo reconocieran, cobardemente empezó a maldecir. Y a decir que no lo conozco, que no lo conozco. Qué cobardía tan más grande. Nos dice la palabra que aun cuando estaba en la crucifixión, lo estaban observando desde lejos. Todos lo veían desde lejos, las mujeres que lo acompañaban.
pero nadie estaba cerca. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué lo habían abandonado? Por lo mismo que muchas personas hoy en día no quieren saber nada de Dios. Por la presión de la sociedad. Porque la sociedad te dice que no debes de dejar las tradiciones en las que tú estabas. La sociedad te dice que son aleluyas, que no les creas. La sociedad te dice, no es verdad, lo único que quieren es tu dinero. La sociedad te dice, lo único que quieren es manipular a las personas. Sin embargo, lo único que nosotros queremos hacer es llevarlos a los pies de Cristo. No queremos más discípulos cobardes. Todos estos discípulos se acobardaron. Pero qué gran cosa. Porque después de la resurrección, los discípulos recuperaron el valor. Cuando el Señor Jesucristo verdaderamente vino a sus vidas, aquellos cobardes que le habían abandonado, ahora se volvían unos valientes de primera clase. Juan el Bautista fue decapitado. Pablo fue muerto. Todos los discípulos murieron predicando la palabra del Señor. Porque ahora sabían que verdaderamente Cristo existe en sus vidas. Y es por eso que este viernes de crucifixión, nuestros hermanos americanos llaman Good Friday, un viernes bueno. Cuando yo lo escuché por primera vez decía, ¿qué puede tener de bueno que crucifiquen a mi Señor? ¿Qué puede tener de bueno? Lo bueno que tiene, hermanos, es que si no hubiera sido crucificado, usted no podría entrar al cielo. Escúcheme bien. Usted probablemente ha vivido su vida trabajando duro en este mundo para tener una casa, para tener un carro, para tener alimento probablemente de buena calidad en su mesa, la ropa que usted se quiere vestir y trabaja muy duro. Pero ¿sabe qué? La última vez que yo vi a alguien morir, o supe que alguien murió, muy cercano a mí, todas sus cosas se quedaron en casa. Su ropa, sus joyas, sus mismas cartas, todo se quedó en casa. Y ahora viene la pregunta. Esta vida tiene un fin. Se va a terminar. Nos guste o no. Nos guste o no. La cuestión es, ¿qué va a ser de tu vida eterna? ¿En dónde vas a estar por la eternidad? Te quiero asegurar que ahí no vas a llevarte tu dinero. Ni te vas a llevar tampoco aquellas cosas que te heredaron. ¿Verdad? Todo se va a quedar ahí. Nos dice Lucas 23:49 que todos sus amigos y las mujeres que lo acompañaban lo veían desde lejos. Qué triste. Pero sabes, yo te he dicho que la muerte del Señor Jesucristo fue para rescatar a los cobardes. Probablemente, y no te quiero ofender, no es mi intención ofenderte, probablemente tú has sido un cobarde que nunca has querido recibir al Señor Jesucristo como tu Salvador. Las razones solo tú las conoces, yo no las necesito conocer, Dios las sabe. Pero yo lo que te quiero decir esta noche es que vayas a Romanos 10:9. Abre conmigo tu Biblia en Romanos 10:9. Porque esta crucifixión del Señor, el sufrimiento que Él tuvo, los clavos atravesando sus manos, las gotas de sangre, el que su rostro haya sido completamente despedazado, fue solamente con una intención:
el de alcanzarte a ti. Y quiero aclararte también una cosa. El Señor no está interesado en tu dinero. El Señor no está interesado en tu dinero. Él es el dueño de todo. Romanos 19 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Qué noticia tan más tremenda, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y probablemente, amigo, tú te preguntas esta tarde, ¿salvo de qué? Estoy aquí a salvo, la policía me cuida, aquí no hay ladrones, nadie me está apuntando con un arma. ¿Por qué dice que es salvo? Déjeme le aclaro y le abro los ojos. De que usted vaya al infierno. De eso le están salvando. Porque usted al morir, nos dice Hebreos, que una vez que nosotros morimos, inmediatamente en cuanto el cuerpo cae, el espíritu sube a la presencia misma de Dios. Y ahí vas a ser juzgado. Y ahí nada más hay un solo juez, que no se puede corromper, ni no puedes de alguna manera convencer. ¿Y sabes en qué se va a basar tu juicio? No importa lo que tú digas, ni lo que diga Satanás, porque va a estar allá a un lado acusándote de las cosas que tú has hecho. Él sabe muchas de las cosas que tú has hecho y que yo he hecho, y muchas son mentiras, porque Satanás es el padre de mentira. Y de este lado, del lado derecho de Dios Padre, el gran juez, va a estar el Señor Jesucristo y el ángel con el libro de la vida eterna. Y todo va a ser solamente referente a ese libro. A ese libro. Si tu nombre está inscrito en ese libro, tú vas a entrar al cielo. Si tu nombre no está inscrito en ese libro, tú vas a ser lanzado al lago de fuego eterno. Y es una decisión que solamente tú puedes tomar. Nadie la puede tomar por ti. Nadie puede inscribirte en ese libro, sino solamente tú. Y la única manera en que tú puedes inscribirte en ese libro es como dice Romanos 10:9. Es la única manera. Cuando tu nombre sea encontrado en ese libro, tú vas a entrar al cielo y el Señor Jesucristo va a caminar y va a decir, Padre, yo pagué por tus pecados. Porque esta es la parte más tremenda de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Esta es la parte más tremenda, que vino a pagar por nuestros pecados. Escuchó bien, por los suyos y por los míos. Vino a pagar por ellos. Por eso Él sufrió en la cruz del Calvario. Para pagar que usted anda viendo pornografía. Para pagar que usted anda de mentiroso. Para pagar que usted anda haciendo trampa en los taxes. Para pagar que usted anda teniendo pensamientos inapropiados con personas que no son ni su esposa ni su esposo. Que usted cuando está sola se está viendo en el celular cosas que nadie lo ve. Eso vino a pagar el Señor Jesucristo. ¿Cree que fue justo? Fue tan tremendo para Él que nos dice la palabra, usted lo leyó junto conmigo, que cuando el Señor expiró, se oscureció el cielo por 3 horas, completamente. ¿Sabe por qué? ¿Recuerda lo que oró? Que Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque su mismo Padre, en ese momento, le dio la espalda. Y la ira de Dios por el pecado sobre de él, cayó sobre él. Porque estaba pagando por sus pecados y por mis pecados. Ahora se da cuenta por qué le digo yo que es importante que usted tome en serio la crucifixión del Señor Jesucristo. Usted probablemente no se da cuenta, pero la crucifixión y resurrección del Señor Jesucristo fue un evento tan importante en la historia, que probablemente usted no lo sabe, que dividió el tiempo. ¿A qué me refiero que dividió el tiempo?
¿Usted sabe en qué año vivimos? ¿Quién me puede decir? En el 2024. Quiere decir que después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, empezaron a contar los días nuevamente. ¿Usted sabía eso? El calendario que nosotros tenemos es a partir del Señor Jesucristo, y por eso cuando dicen es en el año después de Cristo. Y los tiempos se contaban igualmente antes de Cristo. El Señor Jesucristo fue un individuo tan importante que verdaderamente la humanidad lo reconoce hasta hoy en día, llevando un nuevo calendario. Y usted lo debe de reconocer hoy en día, porque es su Salvador. Espero que verdaderamente usted esté pensando y medite que la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo no fue para los cobardes, fue para los valientes que decidieron seguirle. Yo le invito esta noche a que usted tome la decisión de ser un valiente, que a partir de hoy esté dispuesto a seguir al Señor Jesucristo. Y la manera como usted puede seguir al Señor Jesucristo es haciendo la fórmula de Romanos 10:9. En este momento yo le voy a pedir que cierre sus ojos, incline su cabeza, y yo voy a hacer una oración, y esta oración solamente es un ejemplo para que usted sepa cómo orar con sus propias palabras, con su propio pensamiento y sus propios sentimientos, diciéndole y pidiéndole a Dios que le perdone por sus pecados. Cerramos nuestros ojos para no ser distraídos y hablamos con Dios en oración y le decimos: bendito Padre Celestial, esta noche he aprendido acerca de la crucifixión de tu amado Hijo, tu único Hijo, y he aprendido que Él fue crucificado por hombres malvados, Señor, pero más que nada por mis pecados. Por mis pecados te crucificaron, Señor. Y por mis pecados tu Padre te dio la espalda, porque quisiste pagar por mí en la cruz del Calvario. Te pido perdón por haber pecado contra ti. Te pido perdón por las cosas que tú sabes que he hecho. Acepto que te ofendí, Señor. Y también entiendo que el que debe de haber estado colgado en esa cruz del Calvario, debí de haber sido yo. Pero tú, en tu gran amor y obediencia al Padre, decidiste tomar mi lugar. En este momento te reconozco como el Hijo de Dios Todopoderoso y mi Salvador. Te pido, Padre, que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna, que me selles con el Espíritu Santo, Señor, y que no permitas que a partir de hoy me aparte de ti más. Te amo y te pido perdón por mis pecados. En el bendito nombre del ahora mi Salvador, de mi Señor Jesucristo, en este bendito nombre oro. Amén. Bueno, hermanos, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, nosotros lo recordamos cada mes, y esta crucifixión se recuerda como lo que le llamamos la Cena del Señor. En este momento vamos a tomar la Cena del Señor porque es precisamente a lo que se refiere. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 11. En los versículos del 23 en adelante nos da el apóstol Pablo la instrucción de cómo tomar la Cena del Señor. Pero también nos da una advertencia en el versículo 27. Dice así, 1 Corintios capítulo 11, versículo 27. De manera que cualquiera que comiere pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa. Hermano, amigo, probablemente usted ya ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador y ha sido bautizado bíblicamente. Espero que así sea. Si usted no ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador y no ha sido bautizado bíblicamente,
Le voy a pedir que se abstenga. Nadie lo va a estar cuidando, nadie le va a decir que no lo haga, pero es una petición que yo le hago desde aquí. Si usted lo decide hacer, es entre usted y Dios, que se abstenga de tomar los elementos. ¿Cuál es el bautizo bíblico, hermanos? Usted me va a preguntar, bueno, hermano, ¿cuál es el bautizo bíblico? El bautizo bíblico es la misma manera en que el Señor Jesucristo se bautizó. El Señor Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista y nos dice que entró al río Jordán y ahí fue sumergido completamente y al salir la paloma del Espíritu Santo descendió sobre él. Así es el bautizo bíblico. Es que yo espero que usted haya sido bautizado bíblicamente y que esté dispuesto, si usted ha sido así, a tomar la cena del Señor que precisamente nos recuerda la muerte, crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Es que le voy a pedir a Jorge que nos... perdón. Vamos a tomar un momento para orar en nuestros lugares. En este momento le voy a pedir que usted se autoexamine. Y si usted sabe que en usted hay pecado que no le ha confesado a Dios, por el cual usted no le ha pedido perdón, que en este momento usted le pida perdón. Vamos a tener un momento de oración personal. Después voy a tener yo una oración en voz alta. Pues le voy a pedir a Jorge que me ayude con los elementos. Oremos. Bendito Padre Celestial, estamos nuevamente ante ti, Señor, para los elementos que representan tu sangre derramada y tu cuerpo, Padre, molido por nosotros. Señor, pero no queremos tomar estos elementos indignamente. Ya cada uno de nosotros te hemos pedido perdón por nuestros pecados, aquellos pecados que no te habíamos confesado, Señor. En este momento los hemos traído ya ante ti. Y te suplico, Señor, que tú nos escuches y nos perdones. Queremos estar en una buena relación contigo nuevamente. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, por haber entregado tu vida por nosotros. Te amo y te agradezco estas cosas en el bendito nombre de mi Salvador. Amén. Voy a pedir a Jorge que por favor me ayude a pasar los elementos. Y en cuanto los reciban, por favor, los preparan para que no batallemos. No sé si te quieras preparar ya con Alan, por favor. Nos dice la Biblia, nos da las instrucciones en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante, y dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Jorge, ¿quieres dar gracias por el pan, por favor? Bendito Padre Celestial, Señor. Gracias, Padre, porque tú permites estar aquí en tu casa de oración, Señor. Ahora, Señor, te pido, Señor, que bendigas este pan, Señor. Que es símbolo de tu cuerpo, Señor, que fue molido, Señor, por cada uno de sus pecados, Señor. Mis pecados, Padre. Yo tenía que haber pagado, Señor. En cambio, tú decidiste venir a pagar por mí, Señor. Gracias, Padre, por este sacrificio que has hecho, Señor. Te agradezco, Señor. Ayúdanos a ser mejor, Señor. Gracias, Padre, por ese gran sacrificio, por cada uno de mis pecados, Señor. Esto lo pido en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Continúa la palabra diciendo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos, hermanos. Versículo 25 nos dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado
diciendo, Alan, quisieras dar gracias por la copa, por favor. Bendito Padre Celestial que moras en el cielo y en todo lugar, Señor, te damos muchas gracias, Señor, por el recordatorio, Señor, de que somos pecadores, Señor, y que te necesitamos en nuestras vidas. Te damos gracias por el sacrificio que hiciste por amor a nosotros, Señor, por darnos esa oportunidad que no nos merecíamos, Señor, pero aún así decidiste darse a nosotros. Señor, que tuviste que derramar tu sangre, Señor, para limpiarnos de la suciedad de nuestra alma. Tenemos que venir a esta copa, Señor, así que representa tu sangre. En nombre de Jesús. Amén. Continúa el Señor diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos, hermano. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y Él regresará, ¿verdad, hermanos? Puestos de pie, vamos a cantar la primera estrofa del himno ¿qué me puede dar perdón? Himno número 246, primera estrofa solamente. Después seremos despedidos en palabra de oración. Conforme lo encuentren, nos ponemos de pie, por favor. Estamos listos. Gracias, hermanos, antes de ser despedidos, déjeme recordarle que el día de pasado mañana, el domingo, tendremos el servicio de resurrección. Lo consideramos un servicio de victoria. Están invitados, esperamos que nos puedan acompañar a la 1:30 y a las 6 de la tarde. Y bueno, a nuestros hermanos en línea, amigos en línea, después de la oración final tenemos un anuncio para ustedes. Vamos a ser despedidos con palabra de oración. Padre, gracias nuevamente por tu gran misericordia, Señor. Señor, el que tú hayas tomado la decisión de morir por un pecador como yo, que no lo merezco, Señor. Y así, Señor, siendo tú tan perfecto y libre de pecado, tomaste a bien rescatarme. Y así has hecho con cada uno que ha decidido seguirte. Gracias, Padre, por tu gran amor. Nadie más pudo demostrar ese amor por mí. Te amo, Padre. Te amo con todo mi corazón. Ayúdanos a celebrar la victoria, Señor. La victoria tuya que es nuestra a través del Señor Jesucristo. En este bendito nombre oro. Amén. Estamos despedidos, hermanos, que Dios les bendiga.